¿Dudas? Calma, que aquí estoy yo. Entonces empezamos con un poco de contexto. Entonces, en general se interpreta la inercia como la resistencia al movimiento. Cuando se habla de movimientos de traslación, la resistencia o inercia que presenta el cuerpo es su masa. Cuando se habla de movimientos de rotación, la resistencia que presenta el cuerpo a rotar con respecto a un eje es su momento de inercia respecto a dicho eje. Entonces, inercia, resistencia del movimiento. Momento de inercia, resistencia al movimiento rotacional. Esta magnitud del momento de inercia se ha trabajado en cursos anteriores como una conjugación de la masa del cuerpo con la distribución de esta alrededor del eje de rotación. Entonces, para una partícula puntual, este momento de inercia basado en la masa se definía de la siguiente manera. Teníamos una masita m y teníamos un eje q. Y teníamos que la distancia perpendicular entre el eje q y la distancia m era r. Entonces, el momento de inercia de esta masita respecto al eje q era simplemente la distancia al cuadrado por la masa. ¿Okay? Donde r, recordemos, es la distancia perpendicular al eje q entre dicho eje y la distancia y la masa puntual m. Entonces, para un cuerpo continuo la cosa cambiaba un poco. Ahora lo que teníamos era que integrar. Entonces el momento de inercia basado en la masa se definía de la siguiente manera. Tenemos un cuerpo de masa m, un cuerpo continuo, ¿ok? Masa m, volumen v. Tenemos el mismo eje q. Y tenemos una porción infinitesimal de ese volumen de masa diferencial de m, una masa infinitesimal. Un volumen diferencial de v, también infinitesimal ese volumen. Y la distancia entre el centroide de ese diferencial, y la distancia perpendicular entre este diferencial, entre el centroide de este diferencial y el eje q, la distancia r perpendicular entre ambas cosas, es r, en rojo. Y definíamos el momento de inercia I sub q como la integral respecto a la masa de r cuadrado por diferencial de masa. Y es una integral porque este cuerpo está de hecho constituido por infinitos diferenciales de volumen. Lo sumamos todos, sumamos la inercia de cada uno de esos diferenciales respecto al eje q y tenemos la inercia total de este cuerpo continuo con respecto al eje q. Integral respecto a la masa de r cuadrado diferencial de masa. Entonces, claro, aquí podemos definir que el cociente entre el diferencial de masa y el diferencial de volumen para una porción infinitesimal cualquiera del cuerpo es igual a ρ, donde ρ es la densidad localizada. Porque recuerden que los cuerpos no necesariamente tienen que ser uniformes, pueden variar en densidad punto a punto. Entonces hacemos un despeje y nos da que el diferencial de masa es ρ por diferencial de volumen. Entonces I sub q es igual a la integral sobre el volumen de r cuadrado ρ diferencial de volumen. Donde tenía diferencial de masa pongo esto y me queda esto, que pasa a ser entonces una integral geométrica. Ese es el punto, que me queda una integral geométrica. Entonces, para las aplicaciones de mecánica de materiales 1 solo se estudiarán secciones planas y no de forma dinámica, sino de forma geométrica. Recuerden que el curso de mecánica de materiales 1 se basa siempre en estática. O sea, en todos los cursos de mecánica de materiales 1, 2 y 3 van a estar básicamente todos los temas basados en estática, quizás a excepción de uno en mecánica de materiales 3, que se llama cargas de impacto, donde las estructuras siguen estando estáticas, pero ahora se dejan caer cuerpos o partículas encima de las estructuras. Entonces se estudia el impacto de los objetos en la estructura, pero eso ya es otra historia. De resto, toda esta línea de materias de mecánica de materiales son estructuras estáticas, básicamente. Quizás la excepción siendo los ejes rotativos, también en mecánica de materiales 3, que están en equilibrio rotacional, giran a velocidad angular constante. Se estudia la vida útil de un eje, pero en general estamos hablando de estática. Entonces, en este orden de ideas de que estamos estudiando áreas planas, bueno, pensemos en un área plana cualquiera, A, o sea, un
una región plana cualquiera de área A. Imaginemos que tenemos un eje X y un eje Y. Y pensemos ahora que tenemos una porción infinitesimal de esta región. Claro, como esta región es plana, esta porción infinitesimal va a ser un área, un diferencial de área, concretamente. Entonces, digamos que ese diferencial de área tiene un ancho diferencial de X y un alto diferencial de Y. Entonces, su distancia perpendicular al eje Y es X. La posición en X del diferencial de área. Y su distancia perpendicular al eje su distancia perpendicular al eje X es Y, su posición vertical. Entonces, esto automáticamente implicaría que podemos definir la inercia de área de esta sección plana respecto al eje X como la integral sobre toda esta región del área de y cuadrado diferencial de área. O sea, vean la diferencia ahora entre esto y la inercia respecto a la masa. La primera diferencia es que ahora no estamos integrando respecto a un diferencial de masa, estamos integrando respecto a un diferencial de área. Esa es una diferencia fundamental entre Física 2 y Mecánica de Materiales 1, para los que ya probaron Física 2 o vieron Física 2 totalmente. La inercia en Física 2 es respecto al diferencial de masa. Y si haces el cambio que planteamos antes, de diferencial de masa igual ρ por diferencial de volumen, así es como se convierte en una integral geométrica. Pero aquí en Mecánica de Materiales 2, siempre, a efectos del momento de inercia, siempre vamos a estudiar secciones planas. Entonces esta integral no se define, no es una integral basada en la masa, no es una integral dinámica, por así decirlo. Es una cuestión geométrica netamente. Aquí siempre va a haber un diferencial de área en este tema de momentos de inercia de secciones planas. Entonces, claro, esta es la inercia respecto al eje X, y por ende, la distancia que tiene que aparecer aquí debe ser la que es perpendicular al eje X. Entonces, la distancia perpendicular al eje X para este diferencial de área es Y. Entonces, esa distancia se le va al cuadrado porque es un momento de inercia, se multiplica por el diferencial de área, y esa es la inercia de este diferencial de área. Como tengo infinitos diferenciales de área, tengo que sumarlos todos mediante la integral. Y claro, aquí el diferencial de área es de X por dy, así que esta integral pasa a ser integral respecto al área de y cuadrado de X de Y. Del mismo modo, podemos definir la inercia respecto al eje Y como integral sobre el área de X cuadrado por diferencial de área. Nuevamente, si ahora la inercia es respecto al eje Y, pues la distancia entre este diferencial y el eje Y es la propia posición X horizontal del diferencial de área. Y bueno, aquí también puedo decir que el diferencial de área es de X por dy. Entonces, hablemos ahora de esta justificación. La pertinencia de este concepto radica en la fórmula de flexión pura, en la que se relaciona el esfuerzo normal sobre una sección transversal asociado a la deformación por flexión de una viga con el momento de inercia de esta viga. Esta ecuación es esta. En el tema de flexión en vigas, vamos a ver básicamente y desarrollar esta ecuación. Y uno de los elementos claves de esta ecuación es el momento de inercia de la sección transversal de una viga respecto al eje horizontal centroidal de la viga. Ya esos detalles los aclararemos con el tiempo, pero el punto es que este concepto básicamente está relacionado al esfuerzo por flexión. Ahorita, con momentos de inercia, empezamos formalmente el tema de flexión en vigas, que en realidad ya se introdujo, si van al día con las clases, espero que vayan al día con las clases, cuando hablamos de diagramas de momento flector, diagramas de fuerza cortante y diagramas de fuerza normal. Los diagramas de momento flector también sirven para esta cuestión de flexión en vigas. Entonces, básicamente, es por eso que necesitamos ser capaces de calcular el momento de inercia de una sección transversal de una viga. Entonces, esta cuestión será demostrada próximamente. Entonces, en nuestro primer ejemplo, nos piden que determinemos el momento de inercia del área con respecto al eje Y. Esta es el área que tenemos, básicamente. Esta área en gris es un problema del Hibbeler. Del Hibbeler de estática, por cierto, porque el tema de momento de inercia está dado en el Hibbeler de estática. Pero bueno, eso está desglosado ya en la presentación inicial del curso. Entonces,
Básicamente, el área que tenemos es el área encerrada entre el eje X y la curva y igual 0.25 x al cubo, entre x igual 0 y x igual 2 metros. Y claro, a efectos de límites de altura, eso ocurre entre y igual 0 y y igual 2 metros. Me piden el momento de inercia del área con respecto al eje Y. Entonces yo empiezo directamente por la definición y digo que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a la integral sobre el área de x cuadrado diferencial de área. Y ahora, tal cual, como en un problema de matemáticas 2 o matemáticas 5, más de matemáticas 5, bueno, tenemos que definir nuestra integral. Y para eso definimos apropiadamente el diferencial de área. Entonces yo escojo que mi diferencial de área sea, por decirlo de alguna forma, esta fibra vertical infinitesimal. Ahora, ¿por qué escojo esta fibra? Porque claro, anteriormente definí un diferencial de área que era infinitesimal en las dos direcciones. Pero no tengo que hacerlo. O sea, puedo ahorrarme ese paso y puedo hacer una pequeña integral en y directamente para decir que la altura de estas fibras es simplemente la altura de la función f de x o y. Y esto es útil porque todas estas fibras, cada una de estas fibras presenta la misma distancia x respecto al eje y. O sea, aquí escogí esta fibra en esta posición, pero puedo haber escogido una fibra vertical por acá. Y para una misma fibra vertical, todos los puntos de la fibra están a la misma distancia x. Y es por eso que sirve esa definición. Cada fibra tiene un ancho diferencial de x. ¿Ok? Y una altura y, donde y va a ser 0.25 x al cubo. Entonces el diferencial de área es y por diferencial de x, donde y, recuerden, es 0.25 x al cubo. Entonces claro, esto va a ser la integral desde 0 hasta 2 metros, desde x igual 0 hasta x igual 2 metros de x cuadrado por y por diferencial de x. Sustituyo el diferencial de área como y por diferencial de x. Y es igual a 0.25 x al cubo, lo que implica que el momento de inercia respecto al eje y es igual a la integral de 0 a 2 de x cuadrado, donde tenía y pongo 0.25 x al cubo y aquí tengo el mismo diferencial de x de acá. Y sub y es igual a la integral de 0 a 2 de 0.25 x a la 5 por diferencial de x, ahí operando un poco con el integrando. Entonces puedo integrar aquí una vez y me queda que esto es 0.25 x a la 6 sobre 6 evaluado entre 0 y 2. Evalúo la integral en los límites de integración para obtener el resultado de que y sub y es igual a 2.6667 metros a la 4. ¿Alguna duda con esto, muchachos? No, profe. Ok. Quiero hacer la acotación de que esto también se pudo haber planteado como diferencial de área igual, diferencial de y por diferencial de x. Y aquí tendrían que haber resuelto una integral doble. Y claro, la integral externa hubiese seguido siendo esta. Pero básicamente nosotros lo que presentamos fue una integral interna. O sea, la interna la resolvimos directamente, que era una integral respecto a y, que va desde y igual 0 hasta y igual 0.25 x al cubo. Entonces, claro, aquí nos queda 0.25 x al cubo por dx, pero en realidad nos habría quedado 0.25 x al cubo menos 0, que es la función y igual 0 paralelas a x. Y bueno, por si querían saber cómo se hacía con integrales dobles. Entonces, continuemos con un segundo ejemplo ahora. Calcule el momento de inercia del siguiente rectángulo con respecto a los ejes x1 y x2. Y esto es interesante porque ya asoma el concepto de que el momento de inercia depende del eje de referencia. Entonces tengo un rectángulo de base B, altura h. Aquí tengo un eje y, tengo un eje x1 horizontal situado en la base del rectángulo. Tengo un eje x2 horizontal situado en toda la mitad de la altura del rectángulo. O sea, que pasa por el centroide del rectángulo. Y básicamente, ahora que voy a calcular el momento de inercia respecto a ejes horizontales, me conviene usar fibras
horizontales. ¿Por qué? Porque cada una de estas fibras está situada, o sea, todos los puntos de esta fibra están situados, o mejor dicho, esta fibra tiene vamos a decirlo, un eje centroidal horizontal que pasa por el centroide de la fibra, y todos los puntos de esa línea centroidal del diferencial de área están a la misma altura y respecto a un eje, lo que simplifica la integral, básicamente. Repito, la utilidad de esto es que básicamente cuando calculemos esta integral vamos a tener que usar un y cuadrado. Entonces nosotros podemos usar el diferencial más simplificado que sirve para la integral. El diferencial más simplificado que sirve es este, porque ya abarcamos una infinidad de puntos, de modo que solamente podemos limitar esto a una integral simple. Y podemos usar esta infinidad de puntos porque todos están a la misma distancia y respecto a un eje. Entonces, con respecto al eje x1, esto es y1, es una distancia y1. Es la posición del centroide del diferencial de área. Respecto a x1 le llamamos y1, por simplicidad. Pero recordemos que tenemos un segundo eje, x2. Entonces, claro, también tenemos que contemplar que hay una segunda distancia, una segunda forma de estudiar esto, que es que cada punto del centroide de esta fibra está a una altura y diferencial de área respecto a x2. O en otras palabras, tenemos un y2. Vale la pena mencionar que este diferencial de área tiene área de A, altura de y por supuesto, el ancho de su base es el propio ancho del rectángulo. Tiene una base B. Entonces, podemos relacionar y1 y y2 con la siguiente ecuación. Y1, que es esta distancia completa, es igual a y2 más h medios. Esta pequeña, de acá hasta acá, más de acá hasta acá. Es una superposición bastante simple. Esta distancia completa es la distancia entre estos ejes más la posición del diferencial de área respecto al eje x2. Entonces, claro, esta relación resulta que la podemos diferenciar y nos queda que diferencial de y1 es diferencial de y2 más h medios. Y claro, básicamente podemos usar la propiedad de linealidad de los diferenciales. Diferencial de y1 va a ser diferencial de y2 más un medio de diferencial de h. O sea, básicamente el diferencial de la suma es la suma de los diferenciales. Y me queda diferencial de y2 más diferencial de h medios. Y el 1 medio puede salir del diferencial también por la propiedad de linealidad de los diferenciales. Las constantes pueden salir del argumento del diferencial. Entonces, claro, h es una constante. Entonces diferencial de h es 0. Entonces diferencial de y1 es igual a diferencial de y2, que es igual a diferencial de y. Que es decir que básicamente los diferenciales tienen la misma altura, independientemente del eje de referencia que uses. Diferencial de y1 es lo mismo que diferencial de y2, que es igual a diferencial de y. Entonces diferencial de área, como dije, es base por altura. La base es B, la altura es diferencial de y. Porque es un diferencial horizontal. Entonces, base por diferencial de y1 va a ser base por diferencial de y2. Lo que estoy diciendo ahí es que básicamente este diferencial se puede usar tanto para este eje como para este eje. Entonces, vamos a calcular ahora el momento de inercia de esta fibra respecto al eje x1. Va a ser la y cuadrado respecto a este eje, es decir, y1 al cuadrado o y de a respecto a x1 al cuadrado por diferencial de área. Y eso simplemente lo puedo sustituir por y1 al cuadrado, y el diferencial de área es b por diferencial de y1. Entonces, básicamente, expreso esto de forma conveniente porque este y es un y1, porque está medido con respecto a x1. Y aprovechando que el diferencial de y es el mismo para ambos ejes, pongo de y1 para integrar más fácilmente. Entonces básicamente la base sale la integral, integro y cuadrado respecto a y, me queda y1 al cubo sobre 3 entre 0 y h, hago esa evaluación y me queda básicamente que la integral, esta integral da
base por altura del cubo entre 3. O en otras palabras, el momento de inercia de esta área con respecto al eje X1 es base por altura del cubo entre 3. Y pongamos esto en perspectiva. Esto no es más que el momento de inercia de un rectángulo con respecto al eje horizontal que pasa por su base. Entonces, la inercia de un rectángulo con respecto al eje horizontal que pasa por su base es igual a base por altura del cubo entre 3. Y se parece un poco a el momento de inercia de una barra uniforme en física 2 con respecto a su extremo. Eso era 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Quizás eso le suene de alguna parte. Y si no, de todos modos continuamos para completar la analogía. Vamos ahora con el momento de inercia de este rectángulo con respecto al eje X2. Entonces planteamos nuestra integral sobre el área es la misma, la región del rectángulo, de la distancia entre el eje X2 y la línea centroidal del diferencial de área, y diferencial de área respecto a X2, o simplemente Y2 al cuadrado en ambos casos, por el diferencial de área. Y claro, esta integral, fíjense que hagamos una pequeña comparación aquí. Dense cuenta que antes los límites de integración eran desde 0 hasta h. Porque claro, el eje horizontal era X1. Entonces claro, el primer diferencial de área por acá está a una distancia 0 del eje X1. Los diferenciales van desde acá hasta acá, desde 0 hasta h. Pero ahora que estamos midiendo con respecto al eje X2, el X2 está en todas las mitades. Entonces ahora el diferencial de área más abajo está en menos h medios respecto al eje X2, a una altura menos h medios. Y el más alto está en h medios. Entonces, básicamente, la ubicación del eje influye en los límites de integración. Que no se pierda eso de vista. Es la clave, de hecho, de que los momentos de inercia sean diferentes matemáticamente para ejes distintos. Entonces, y2 al cuadrado por b por dy2. La b sale la integral, lógicamente. Es el mismo, me queda base por y2 al cubo entre 3. Evalúo entre menos h medios y h medios. Evalúo esto. Y bueno, básicamente me queda que la inercia de este rectángulo con respecto al eje X2, que es el eje horizontal que pasa por su centroide o su eje centroidal horizontal, es base por altura al cubo entre 12. Y esto se parece bastante también al caso de la barra en física 2, en donde la inercia de la barra respecto al eje que pasaba por su centroide, al eje transversal que pasaba por su centroide, era masa por longitud de la barra al cuadrado entre 12. Entonces pasa exactamente lo mismo en mecánica de materiales 1 que ocurría en física 2, que la inercia respecto a un extremo, al eje que pasaba por un extremo, era 1/3 por algo, y la inercia con respecto al eje que pasaba por el centroide era 1/12 por algo. Entonces aquí tenemos, contrastamos nuestros resultados con respecto al eje que está en el extremo, 1/3 de la base por la altura del cubo, y con respecto al eje que pasa por el centroide, es 1/12 de la base por la altura del cubo. Entonces nótese que estas inercias tienen unidades de longitud a la 4. O sea, esto ya no es masa por longitud al cuadrado. Esto es ahora base por altura del cubo, que esto es básicamente longitud a la 1 por longitud a la 3. Esto tiene unidades de longitud a la 4. Entonces en el sistema internacional esto estaría en metros a la 4. En el sistema inglés esto estaría en pulgadas a la 4. También podría ser pies a la 4, pero en realidad por las dimensiones que suelen tener nuestras áreas transversales, esta área terminaría dando en pulgadas a la 4 en el sistema internacional, más que probablemente, porque los pies quedan muy grandes, por así decirlo. Entonces vemos ahora que la inercia con respecto al eje X1 es mayor que la inercia con respecto al eje X2. ¿Cómo se aprecia esto a simple vista? Bueno, el denominador en el eje X1, el numerador es igual para ambos, y el denominador es menor para X1. A menor denominador, mayor es el valor del resultado de la fracción. Entonces, ¿y por qué esto tiene sentido físico?
Bueno, porque recuerden que la inercia tiene que ver, el momento de inercia siempre se relaciona con cómo se distribuye una masa, o en este caso ya de mecánica de materiales 1, cómo se distribuye un área respecto a un eje. Entonces, básicamente, en este eje X1 hay más puntos que están más lejos. Básicamente. A partir de la mitad, simplemente tenemos áreas diferenciales de área que están más lejos del eje X1 que del eje X2. Entonces es por eso que la inercia respecto al eje X1 es mayor que la inercia con respecto al eje X2. Eso está como para las inercias de masa, para las inercias de área, la inercia respecto a un extremo es mayor que la inercia respecto al eje que pasa por el centroide. ¿Dudas con esto, muchachos? Todo claro, profe. Me alegra. Déjame ver si Fran... Ajá. Claro, profe. Bueno, lo que estoy viendo es que sí, yo me acuerdo de esas ecuaciones, ¿no? En física 2 porque fue bastante tedioso. Pero da bastante igual que si le volviéramos por masa, pues. Sí, la única diferencia serían las dimensiones, verdaderamente. Ujú. O sea Ok. que antes era masa por longitud al cuadrado y ahora es base por altura al cubo. O sea, el de inercia daba en la inercia de física 2 daba en kilogramo por metro cuadrado en sistema internacional y esto da en metro a la 4. Porque el diferencial es de área, no de masa, al momento de integrar. Ok, Fran Leglet preguntó, ¿alguien sabe si dejó de transmitir o es mi internet? ¿Está transmitiendo bien? Es fino. Espero que Fran haya podido recuperarse. Sí, y disculpen que no estaba atendiendo a los del chat. Es que tenía la presentación, cuando les dejaba presentar, me ocupaba ambas pantallas. Entonces tuve que minimizar la pantalla de la presentación en una de mis pantallas. Bueno, ya. Ya no importa, ya puedo ver los del chat, es lo importante. Entonces, continuamos ahora. Hablemos ahora también del teorema de ejes paralelos que también se menciona en física 2. En el contexto de mecánica de materiales es particularmente útil saber calcular el momento de inercia de un área respecto al eje que pasa por su centroide y respecto a cualquier otro eje. Esto puede llevarse a cabo mediante el teorema de los ejes paralelos. O sea, la idea es que si tú ya tienes la inercia de tu figura con respecto a un eje horizontal o con respecto a un eje, el teorema de ejes paralelos básicamente lo que te dice es que tú puedes calcular la inercia respecto al centroide respecto a un eje paralelo que pasa por el centroide. Entonces ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. La pertinencia de este teorema es que conociendo el momento de inercia respecto a un eje de cierta dirección que pasa por el centroide de un área, es posible calcular la distancia respecto a cualquier otro eje paralelo cuya distancia con respecto al eje original se conozca. ¿Ok? Y viceversa. O sea, a partir del eje centroidal puedes calcular la inercia respecto a cualquier eje paralelo, y a partir de cualquier eje paralelo puedes calcular la inercia respecto al eje centroidal, solamente conociendo la distancia entre ambos ejes. Ya vamos a ver a qué me refiero. Pensemos en un área cualquiera, vean un área deforme, esto es una mancha bidimensional, para decir que esto aplica para cualquier área bidimensional. Y dibujemos dos sistemas de coordenadas distintos. Aquí está el centroide, aquí está nuestro primer par de ejes coordenados, X1 horizontal, Y1 vertical. Tenemos un diferencial de área cuya posición vertical respecto al primer sistema de referencias es Y1. Y ahora pensemos en nuestro segundo sistema, nuestro segundo par de ejes coordenados, X2 y Y2. Y dense cuenta que en principio ninguno de ellos pasa por el centroide. O sea, vamos a hacer primero la demostración general del teorema de ejes paralelos y luego vamos a estudiar el caso particular en el cual uno de estos ejes horizontales pasa por el centroide. Pero en principio lo estamos haciendo general. O sea, vamos a deducir una ecuación general. Entonces, la distancia, la posición vertical del diferencial de área respecto al eje X2 es Y2. Aquí en verde, puesto en líneas punteadas. Luego, la posición del eje X1 con respecto al eje X2 es Y1 respecto a 2. Y1, 2. La posición vertical del eje X2 con respecto al eje X1 es literalmente la contraria, Y2, 1. Y claro, como son posiciones, sí pueden tener signos contrarios. No son distancias, sino que son posiciones. Las posiciones las estamos poniendo con una flecha en un solo sentido. Las distancias se pondrían como una línea con flechas en ambos sentidos.
Entonces, claro, si esta es esta sería, básicamente lo que quiero decir es que esta posición sería positiva porque apunta hacia arriba y esta posición sería negativa porque apunta hacia abajo. La magnitud es la misma, el sentido cambia. Entonces, hablemos de algunas relaciones geométricas, muchachos. Y del diferencial de área 2, en otras palabras, Y2 es igual a Y1 más Y12. O sea, para armar la posición verde, subamos Y12 con Y1. Luego, Y12 es igual a menos Y21. Entonces, Y2 es igual a Y1 menos Y21. O sea, puedo plantear esta relación de las dos formas. Como Y12 y Y21 son opuestas, esta relación entre Y2 y Y1 se puede plantear de estas dos formas. Lo que implica que Y1 es igual a Y2 más Y21. Entonces, hablemos ahora de la posición de la componente vertical del centroide. La posición vertical del centroide respecto al eje X1, vamos a llamarle Y1 barra, que se calcula como de costumbre. O sea, integral sobre el área de Y1 por diferencial de área entre el área total. Esta es simplemente la ecuación del centroide vertical que usábamos en el primer examen. Teníamos un tiempo sin usarla, pero esto es un concepto netamente geométrico que ya definimos para el primer examen. Y bueno, recordemos que el numerador, muchachos, o sea, de esta misma definición, podemos pasar el área multiplicando para el otro lado y nos queda que la integral de Y1 por diferencial de área es igual a Y1 barra, o sea, la Y centroidal medida respecto al eje X1, por el área total de la figura. Simplemente hice un despeje, pasé el área multiplicando y me queda esto. Despejé la integral, por así decirlo. Podemos hacer lo propio para el eje X2, para la Y centroidal respecto al eje X2. O sea, en otras palabras, Y2 barra. Puedo decir que la integral sobre el área de Y2 por diferencial de área es Y2 barra por el área total. Y claro, aquí está. Esta es la Y del centroide medida respecto al eje X1, Y1 barra. Y después tenemos la Y del centroide, anaranjada, medida desde el eje X2. Entonces, básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es ubicar el diferencial de área, un diferencial de área genérico con respecto a ambos ejes, y ubicar la altura del centroide o la posición vertical del centroide con respecto a ambos ejes horizontales X1 y X2. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Un poco engorroso quizás, pero es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, definamos los momentos de inercia con respecto a ambos ejes. Empecemos con el eje X1. La inercia respecto al eje X1 va a ser integral de Y1 cuadrado por diferencial de área. La inercia respecto al eje X2 va a ser integral respecto al área de Y2 cuadrado diferencial de área. Nada nuevo aquí. La integral, el momento de inercia con respecto a un cierto eje va a ser la distancia de un diferencial de área elevada al cuadrado por la magnitud de dicho diferencial de área, eso integrado en toda el área. Entonces, podemos relacionar estas integrales poniendo todo en términos de una sola variable. Porque fíjense, Y1 a secas es variable porque hay infinitos diferenciales de área. Entonces tenemos un diferencial de área que está a esta altura, pero para cualquier otro punto de la región vamos a tener otro diferencial de área. Este es el diferencial de área que está centrado en este punto, pero para este punto hay otro diferencial de área centrado en este punto. Para este punto hay otro diferencial de área centrado en este punto. Incluso hay un diferencial de área centrado en el centroide. ¿Okay? Entonces, por eso, para relacionar ambas inercias, simplemente voy a dejar todo en función de Y1. Yo recuerdo que ya planteamos esta relación de que Y2 es igual a Y1 más Y1 respecto a 2. Esta relación la planteamos para este diferencial de área, pero se cumple para cualquier otro diferencial de área. Entonces, en la integral de la inercia respecto al eje X2, en lugar de Y2 al cuadrado voy a tener Y1 más Y12 al cuadrado, integrado respecto al área. Resolvemos este producto notable, va a ser el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto lo podemos desarrollar, y aquí es donde está la magia del teorema de ejes paralelos. Fíjense, aquí tengo tres términos que se van a integrar respecto al área. Entonces, por linealidad de las integrales, puedo separar la integral
de la suma en la suma de las integrales. ¿Ok? Una integral para y1 al cuadrado, una integral para el segundo término, una integral para y1 2 al cuadrado. Entonces fíjense que... Ajá, a ver. Ajá, ok. Aquí seguí usando propiedades de integrales. Ajá. Aquí usé linealidad para separar la integral de la suma de tres cosas en la suma de tres integrales. Pero más aún, extiendo el uso de las propiedades de las integrales. Y por ejemplo, para la integral... Para la segunda integral, y1, 2 es constante y el 2 también es constante. Puede salir tranquilamente de la integral. Y para la última integral, y1, 2 es una distancia constante entre los ejes. O sea, y1, 2 al cuadrado es la distancia cuadrada entre ambos ejes. Claro, porque cuando y1, 2 es una posición relativa entre ejes, pero cuando lo elevo al cuadrado, automáticamente se convierte en la distancia entre los ejes al cuadrado. O sea, tú elevas una posición al cuadrado y te va a dar lo mismo que una distancia al cuadrado, porque una posición... O sea, una componente de una posición puede ser negativa, pero una vez la elevas al cuadrado, incluso si fuera negativa, te daría menos por menos más. Por eso es que digo que y1, 2 al cuadrado es directamente la distancia vertical entre estos ejes horizontales al cuadrado. Y claro, esa distancia es constante. Estos ejes no se están moviendo, están en una posición fija uno con respecto al otro. Por eso es que esto es una constante y sale en la integral. Entonces, transcribamos eso. Y resulta que cada integral se puede simplificar de forma bastante simple. La primera integral respecto al área, y1 al cuadrado diferencial de área, es la inercia respecto al eje x1. Lo escribimos antes, es simplemente la definición del momento de inercia de área de esta área respecto al eje x1. Esta segunda integral también la definimos antes, y1 por diferencial de área integrado en esta región morada es igual al área por la y barra 1, la y del centroide con respecto al eje x1. Y por último, integral de diferencial de área es la propia área, la magnitud del área. Entonces yo puedo sustituir todas estas cosas, sustituyo estos tres resultados en esta expresión original y me queda que la inercia respecto a un eje x2 es igual a la inercia respecto a un eje paralelo x1 más el doble del área por la posición del eje 1 con respecto al eje 2. Posición, ¿ok? Esto es posición. Esto sí puede tener signo positivo o negativo porque no está al cuadrado. O sea, en otras palabras, si el eje x, x1 está por encima del eje x2, esto es positivo. Si el eje x1 está por debajo del eje x2, esto sería negativo. Esto es directamente una posición. Ajá. Entonces, todo esto está multiplicado por la y del centroide medida respecto al eje x1. O sea, esta posición aquí en verde, que es una posición de nuevo, puede ser positiva o puede ser negativa. Más el tercer término que es área por y1, 2 al cuadrado. ¿Ok? Este es el teorema de ejes paralelos general, donde ninguno de los dos ejes pasa por el centroide. Entonces tiene un término fastidioso, porque yo creo que ya ustedes pueden ver la similitud, la pequeña similitud que hay con el teorema de ejes paralelos de física 2. Pero aquí hay un término adicional, el del medio, que está fastidiando. Y eso es porque, en este caso, planteé que ninguno de los dos ejes pasa por el centroide. Pero continuemos ahora. Teorema de ejes paralelos, versión general. Ahora, estudiamos el caso particular en el que el eje x1 pasa por el centroide. Entonces el eje x1 lo moví de una posición genérica y ahora es un eje horizontal que pasa por el centroide del área que estoy estudiando. Entonces, ¿qué ocurre cuando este eje pasa por el centroide? Bueno, lo que ocurre es que la y del centroide, medida con respecto al eje x1, se hace 0. Porque el eje pasa por el centroide. Entonces, la y del centroide con respecto al eje x1, o con respecto al eje 1, que es lo mismo que y1 barra, se vuelve la y del centroide con respecto al centroide. Porque este eje pasa por el centroide. Y por ende, automáticamente esta y mide 0. No hay distancia vertical entre este centroide y el eje x1. Porque este eje x1 pasa por el centroide. Entonces, la inercia respecto al eje x1 va a ser igual a la inercia centroidal respecto al eje horizontal. O sea, como el eje horizontal pasa por el centroide, el eje x1 ahora pasa por el centroide, la inercia x1 ahora es un valor particular de inercia. Es inercia centroidal horizontal de esta área, que también se puede poner como ix barra. Entonces, claro, ¿cómo influye esto en mi expresión general, en la expresión que tenía antes? Bueno, en
en la Y1 barra. Porque la Y1 barra ahora es 0, haciendo que el término del medio se haga 0. Cosa de que ahora la inercia respecto al eje x2 es igual a la inercia respecto al eje x que pasa por el centroide más el área por la distancia entre el eje x2 y el eje x1, que es centroidal, al cuadrado. Entonces, la inercia respecto a un eje horizontal cualquiera va a ser la inercia respecto al eje horizontal que pasa por el centroide de la figura más el área de la figura por la distancia entre ambos ejes elevada al cuadrado. Esto se parece a Alexander J. Espinosa, excelente contenido. Alexander no es de la asignatura. Bienvenido, Alexander. Entonces, y x2 entonces, esto se parece bastante, muchachos, al teorema de ejes paralelos de física 2, que era inercia respecto a un cierto eje era igual a la inercia respecto al eje paralelo que pasaba por el centro de masas de la figura más la masa de la figura, la masa del cuerpo, por la distancia al cuadrado perpendicular entre ambos ejes. Es lo mismo, solo que en lugar de una masa, ahora tenemos un área. Entonces, muchachos, ¿está claro esto hasta ahora? Profe, así es como yo lo recordaba. Sí, sí. Sí, claro, seguramente en Física 2 también se puede llegar a una versión general como esta. Pero sí, no esperaba que recordaran esto, esperaba que recordaran esto, algo como esto. Solo que ahora en lugar de masa, ahora tenemos área. Y esta es la que se usa, ¿ok? O sea, no hay ninguna necesidad de... O sea, no he visto yo en Mecánica de Materiales 1 algún problema en que se necesite usar esta versión. Pero, o sea, por cuestiones de que no tenerle miedo a algo más general, deduje primero esta y a partir de esta deduje esta. Pero la que usualmente se usa es esta, ¿ok? Entonces, claro, como dije antes, cuando elevo este y1,2 lo elevo al cuadrado, se convierte en la distancia entre los ejes. Porque automáticamente al elevar cualquier magnitud real al cuadrado se hace inherentemente positiva. Entonces, esta posición de un eje respecto a otro, cuando elevas al cuadrado, es simplemente la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Entonces, y1,2 al cuadrado es lo mismo que y2,1 al cuadrado, que es lo mismo que la distancia d al cuadrado perpendicular entre ambos ejes. Si ambos ejes son horizontales, esta distancia d va a ser vertical. Entonces, claro, y x2 va a ser igual a ix centroidal más área por distancia al cuadrado. Y este teorema de ejes paralelos porque solamente aplica para ejes que sean paralelos entre sí. O sea, esto funciona porque, si lo que tengo es la inercia respecto al eje centroidal horizontal, puedo calcular la inercia respecto a cualquier otro eje horizontal. Pero tiene que ser horizontal. La orientación de los ejes tiene que ser la misma. Si bien no tienen que ser colineales, porque dos ejes colineales ya directamente son el mismo eje, tienen que ser paralelos. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende todo hasta ahora, muchachos? ¿Puedo pasar a lo siguiente? Sí, profe. Ok, me alegra. Entonces, este es el caso particular del teorema de ejes paralelos cuando uno de los ejes pasa por el centroide del área. Esta es la que se termina usando a efectos prácticos de los exámenes. Considerando que tanto el área como la distancia d son magnitudes positivas, el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centroide será siempre menor al de cualquier otro eje paralelo que no lo haga. ¿A qué me refiero? Si para cualquier otro eje la inercia es la del centroide más área por distancia al cuadrado, o sea, más algo positivo, eso automáticamente implica que el eje de menor inercia en una cierta dirección es el que pasa por el centroide. Porque para cualquier otro eje paralelo al eje de la inercia, tengo que sumarle algo al eje de inercia, al eje centroidal. Entonces, claro,